Ahorita está haciendo mucho frío, vamos a venir yo creo que todos los días a verla, al encendido y todo ese show. Ahí está, nos tocó. ¡Chavas! ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque hace mucho que no estábamos aquí en este lugar grabando. Hace mucho que no estábamos aquí en el mapa. Dato cultural, ahí tenemos a la venta el mapa y los aquashoes y todo ese show. Aquí abajito en la cajita de descripción les dejamos todos los datos ahí para que lo pongan también en su casa. Sí, eso está muy chido. Chavos, y pues como pueden ver en el título del video del día de hoy, les vamos a platicar un poquito sobre nuestra experiencia por Europa. Déjenme les platico un poquito que nosotros no teníamos planeado ese viaje al principio del año ni nada, pero pues nos aventuramos y dijimos, pues a ver cómo nos va solos. Y pues queremos platicarles en este video todas las cosas que según nosotros no deben hacer cuando ustedes vayan a Europa. Sabemos que hay muchos muchachos muy experimentados y todo ese show, pero pues nosotros somos unos novatos, éramos unos novatos en ese entonces y pues queremos platicarles algo para si es su primera vez, no cometan estos errores como nosotros. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y como primer punto, el más importante y el que yo creo que le tienen que echar más ganas ahí es la parte de los vuelos. ¿Cómo funcionan los vuelos? Bien fácil. Cuando los tengan así súper baratísimos, cómprenlos, no se esperen más y ya, así funciona, nada más. No es cierto, no se crean. El tip aquí importante es buscarlos con mucho tiempo de anticipación, aproximadamente como unos 8 o 10 meses más o menos. Por ahí leí un tweet de un chavo que es piloto, dice que a partir de 10 meses a la fecha que ustedes van a viajar, se abren los boletos. Entonces si ustedes quieren planear un viaje para el siguiente año, háganlo por favor. Pueden buscar los vuelos en plataformas que son especializadas en buscarles las tarifas más baratas, ahí estarlos monitoreando. Si funciona luego esa parte de que búsquenlos en la madrugada y así, que en modo incógnito. Bueno, mi baby es más experto en eso, pero sí, la verdad, cuando decidimos que íbamos a ir a Europa, se la pasó así como que todos los días, todo el tiempo en diferentes dispositivos, en diferentes, que si modo incógnito, que si normal, no sé, se la pasó buscando estos vuelos hasta que los encontró lo más barato que pudo y dijo, ¿sabes qué? Ya los voy a comprar. Ya creo que es el precio más bajo que vamos a encontrar, así que fue cuando los compró. Desafortunadamente no fue como con muchísimo tiempo de anticipación, fueron nada más como que serían 6 meses más o menos. No, yo creo que unos 4 o 5 meses. No los compramos antes y dijimos, pues ni modo, ya a ver en cuánto salen, y pues por eso es que nosotros no los compramos así. Pero si ustedes de verdad planean visitar algún país, ya sea en Europa o donde sea, sí háganlo por lo menos, como dice mi baby, con 10 meses de anticipación. O está la otra opción también, esperarse ya hasta que sea como que el último estirón. Por ejemplo, ahorita en febrero y en marzo de este 2024 hay unos vuelos muy baratos a Madrid, entonces ahí está la alarma de dos filos. Pero pues yo me iría más por la de planear. Entonces pues para que no se arriesguen, o si son muy mochileros y de ¿a dónde voy? Vámonos recio así acá. El tip importante es no llegar a lo mejor a la ciudad a la que van, sino no sé, a Madrid, a Londres, a Roma. El chiste es cruzar el charco, dicen por ahí. Entonces desde ahí hasta el otro punto ya los vuelos están muy baratos, de 1,000 pesos, 500 pesos. Entonces por eso ya no se preocupen. En esta ocasión nosotros viajamos con una aerolínea francesa que se llama Air Caraïbes. Y pues la verdad estuvo muy bien, estuvo muy cómodo. Yo creo que a lo mejor por el precio al que pagamos pudimos haber conseguido algo mejor, pero pues ya era la última opción. Entonces pues ya ahí nos fue bien. Compramos solamente un equipaje de mano, la mochila, y eso es todo, porque de verdad en Europa hay muchas escaleras y no les recomendamos para nada que se lleven su maleta esa, la grandotota, la de 28 pulgadas y que sabe que, y así de verdad no es muy buena idea. Otro dato importante que nosotros en esa parte sí desconocíamos mucho, quisimos hacerle como le hemos hecho cuando hemos ido a otros países como Argentina, como Colombia. Normalmente nosotros llevamos dinero en efectivo para cambiar a la moneda nacional ya cuando estemos en el país. Sin embargo, en esta ocasión la verdad nos fue un poco complicado. Nosotros volamos de Cancún a París, quisimos cambiar en Cancún un poquito para cuando llegáramos a París poder tomar taxi o lo que fuera, o el autobús, lo que fuera. Pues la verdad que tuvimos complicación porque en Cancún solamente tenían como 400 euros, algo así, y éramos 4 personas. Entonces pues ahí los dividimos entre todos y nada más llevábamos eso y lo demás no lo llevamos en efectivo. Entonces dijimos, ya cuando lleguemos allá pues vamos a cambiar ahora sí el efectivo y todo. Pero llegando allá nos tomó por sorpresa que la verdad no lo pagaban exageradamente muy barato. O sea, nos querían dar muy poquito por nuestro dinero. Entonces estábamos así como que ¿qué hacemos? Y ya nos decían, no, pues busquen una que no esté en el aeropuerto, que no esté cerca del aeropuerto, como en el centro o algo. Pero la verdad pues sí, la mayor dificultad que teníamos también pues
pues era la cuestión del idioma, de andar preguntando, oye, pues no es como en Argentina o en Colombia que podíamos decirle, oye, ¿dónde hay una casa de cambio? ¿Dónde me recomiendas? Y así. Estábamos así como que un poquito nerviosos en ese sentido, pero ya después nos dimos cuenta durante todo el viaje que muchísimos lados o en casi todos los lugares aceptan tarjetas, y nos dimos cuenta que quisimos hacer la prueba, compramos algo con tarjeta y revisamos en las aplicaciones para ver cuánto nos estaban tomando el euro, y estaba a un súper precio. La verdad que en ningún lado nos iban a cambiar nuestro efectivo por esa cantidad. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Mejor vamos a utilizar tarjeta. Así que si ustedes van a viajar a Europa, este error no lo cometan, no viajen con efectivo, pueden utilizar sus tarjetas. De hecho, el otro día nos preguntaban por ahí qué tarjetas aceptan. Aceptan Visa, Mastercard. Ya saben que American Express casi ningún lado lo aceptan, o en muy pocos lugares, pero si tienen Visa o Mastercard, sin ningún problema. Incluso para subir a los trenes no comprábamos en efectivo, utilizábamos tarjetas. Entonces en todos los lugares de verdad pueden utilizar tarjeta. Recuerdo que hasta las maquinitas esas que donde puede comprar uno que la botellita de agua, que el snack o algo, nomás pones tu tarjeta así, la ley, pum, te da todo. De verdad que no ocupábamos casi el efectivo. Entonces pues ese es un tip que de verdad deberían tomar mucho en cuenta, porque sí conviene más el tipo de cambio que agarra el banco con la tarjeta. Sí, de hecho entonces nos regresamos ahí con todo el dinero en efectivo y hubiésemos dicho así de mejor lo hubiéramos depositado a la tarjeta de débito o algo así. Ya era más cómodo para nosotros así como que pagar con la tarjeta a estar cambiando o estar tratando de buscar una casa de cambio o algo así. La verdad no vale la pena. Entonces chequen muy bien eso, chequenle para atrás para que no se los vayan a chavaquear en el intento. No lleven casi efectivo, obviamente casi no, sino lleven algo, no sé, para algún imprevisto así rápido o algo, porque si había lugares donde decían, ¿quieres pagar en efectivo o quieres pagar en tarjeta? De verdad, no lleven tanto efectivo, llévense nomás ahí lo que vayan a ocupar. Chavos, otro punto también importante es la parte de que quieran abarcar todos los 5 países del mundo de Europa, que quieran abarcar que dormir en el tren, que sabe qué, que quieran estar en muchos lugares a la vez y que en la mañana esto y en la noche esto y lo otro y así. No sé, a lo mejor un muchacho de 20 años, de 25 años, que no le importa dormir o algo por el estilo, de verdad, ahí sí, a lo mejor no lo hicimos nosotros en esa época, pero pues nosotros ya andamos más ya allá. Ya somos chavorrucos. Más allá y si ustedes son chavorrucos como nosotros, no hagan eso de querer visitar tantos lugares, porque de verdad que sí es muy cansado. Sí. En todos esos viajes como hemos hecho aquí ahorita a Europa, a Nueva York, a Argentina, Colombia, se camina bastante, así que piénsenle. Sí, la verdad que ese día que nosotros íbamos de París a Suiza, un día antes habíamos ido a Disney, entonces imagínense caminar un montón en Disney, llegar al hotel a la 1 de la mañana, levantarse a las 5 de la mañana, tomar un tren y luego que la cansada y luego que nos perdimos y todo ese show. La verdad sí fue algo muy cansado, y según nosotros teníamos en la idea así de no, sí vamos a Suiza al día siguiente para conocer un poquito más y así todo ese show, y la verdad que llegamos al hotel y decíamos, ay, no vamos a salir otra vez y vamos a salir a caminar y todo eso, y pues ni modo, nos lo tuvimos que aventar, ya estábamos allá y todo ese show. Algo también importante es de que según nosotros llegando de Suiza otra vez a París, al día siguiente íbamos a ir a Bélgica, entonces de verdad que ya el último día decíamos, no, mejor nos vamos a quedar aquí, vamos a aprovechar las actividades que hay aquí en París, porque de verdad está exageradamente cansado. Otra cosa muy importante también que tienen que tomar en cuenta es la cuestión del jet lag, que la verdad a nosotros creo que no nos pegó tanto, pero a la vez sí. Tienen que buscar la manera de programar sus vuelos de manera que el primer día que lleguen no tengan que llegar a hacer actividades así luego, que también el último día que se van no sea como que muy pesado, porque sí necesitan como que hacer que su cuerpo se adapte al nuevo horario. Por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros le hablábamos a Matías ya cuando nos íbamos a dormir y aquí ellos apenas estaban comiendo o así, entonces sí es como que un poquito complicada esa parte. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo no sentía mucho sueño, pero sí como más cansancio del normal, de esas veces como cuando te da cruda o algo así. algo así, pero algo así, para los que lo han sentido sabrán de lo que hablo. Está feo. Entonces sí es un poquito como cansada esa parte, entonces no hagan eso de verdad de el día que llegan programar actividades, o el día que se van programar actividades hasta muy tarde o así, para estar como que cansados en el vuelo, porque también luego en el vuelo sí puedes dormir obviamente, pero recuerden que no se puede dormir súper bien a menos que paguen el asiento ese que se acuesta, y aún así porque pues no son súper cómodos de todas maneras, no es como dormir en tu cama o así, entonces tomen en cuenta eso. Bueno, en realidad nunca hemos hecho de eso de primera clase, pero algún día lo vamos a hacer. Algún día, cuando nos salga muy barato. Que de hecho también otro tip para evitar eso del jet lag es de que se hidraten bien, que coman bien, que duerman mucho al día anterior del viaje. Entonces son muchas cositas que a lo mejor nosotros no pensábamos, decíamos, sí, vamos a dormir en el avión y el día siguiente nos vamos y hacemos y todo ese show, y la verdad no nos dio para muchos. El cansancio sí es algo que se nota. Y también otro punto importante es de que fuimos solamente una semana, entonces en esa semana la verdad como que no se alcanzan a recorrer muchas cosas, entonces lo ideal sería pues que a lo mejor se fuesen 15 días, 10 días o algo por el estilo, para que el viaje de ida y el viaje de regreso pues no les pese tanto. Aparte de que nosotros nos fuimos de aquí de León a Cancún, y luego de Cancún una espera ahí de 4 o 5 horas, y luego
luego en la noche volar y así, entonces estuvo muy cansado. Chavos, otro punto importante también es la parte de que a lo mejor nosotros decíamos, no, es que estamos en Europa, es que este show, aquí no pasan esas cosas, aquí no roban, aquí no. Es que luego uno en México tiene ese dicho, ¿no? Así como dice el meme ese de imagínate vivir en Suiza o en Europa y perderte de esto, o sea, de cosas que pasan aquí así, o sobre todo también la cuestión de la inseguridad que uno dice, no, pues en Europa no pasan esas cosas o así. Sin embargo, la verdad es que pues, sí hay que tener mucho cuidado. Sí pasan las cosas allá, entonces su sentido de latinoamericanos, bueno, los que sean aquí de Latinoamérica, no lo pierdan, por favor, no lo dejen ahí en saco roto en ese lugar, porque sí pasan también algo de cositas por allá. Sí, sobre todo, por ejemplo, si hacen la cuestión como nosotros de trasladarse siempre en el metro o en los trenes, pues es importante siempre estar alerta, siempre cuidar sus maletas, siempre cuidar sus pertenencias. Por ahí nosotros vivimos una experiencia allá. Desafortunadamente, una de las personas con las que íbamos, que es uno de los chavoagentes, se le olvidó una de sus mochilitas en uno de los trenes. De hecho, en el tren que nos venimos de Suiza de regreso a París, se le olvidó su mochilita donde traía efectivo, sus carteras, cositas como más importantes. Desafortunadamente se le quedaron ahí. Afortunadamente tenemos una amiga que, por cierto, saluditos a ella, de verdad muchas gracias porque nos apoyó en ir al tren después para reportar la cartera y todo, bueno, la bolsita y así, pues se tuvo que hacer que un escrito y mandarlo y así todo, y pues que creo que sí apareció la cartera, pero apareció sin dinero. Sí, eso es lo raro. El punto anterior que les habíamos dicho de que no lleven tanto efectivo, pues ahí este muchacho llevaba casi todo el efectivo que llevaba para el viaje, porque pues, la tarjeta y que no, que mejor con la tarjeta y así para no cambiar, entonces ahí traía todo su dinero, desapareció, no sé qué pasó ahí, solamente le dejaron creo que 1,500 pesos, algo así, y llevaba mucho más, llevaba ahí, pues, les digo que casi todo para un viaje de una semana, entonces pues estuvo ahí complicado, entonces no se confíen tanto. También todos esos muchachos que nos habían dicho no acepten las firmas esas de abajo de la Torre Eiffel o así, también se nos acercaron esos muchachas de que fírmale aquí y todo y luego te quieren bajar dinero y todo ese show. No, hay muchas cosas allá que de verdad, como es algo tan turístico, no dejen por favor su sentido de alerta, su sentido de latinoamericanos, por favor, ahí que digan, no, aquí no pasa nada, sí pasa, por favor. De hecho, en comentarios de videos que hicimos para TikTok, para Facebook y así, gente que ha viajado allá o gente que vive allá, que son latinos o algo, nos pusieron muchos comentarios como de tengan mucho cuidado, sobre todo en los trenes, hay muchos carteristas, hay muchos, si estás sentado en el celular entretenido, pasan y te agarran el celular y se van corriendo. Como dice mi baby, si ese sentido no lo pierdan, siempre cuiden muchísimo sus pertenencias, porque aunque estemos en Europa, como decimos por acá, pues pueden pasar muchas cosas como esas. Otro punto también que tienen que tener en cuenta, planearlo, porque también suben mucho de precio, es la parte del hospedaje. Aquí les vamos a dejar los datos de dónde nos hospedamos nosotros, por si ustedes quieren, ya saben, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes. Nosotros lo hicimos a través de nuestra agencia, entonces pues por ahí les sale más barato planear, o si no, pues agarren un hostal, un Airbnb o algo, pero la verdad nosotros sí decidimos mejor un hotel, está más chido. Entonces, chavos, si es su primera vez aquí en Europa, si es su primera vez viajando a Europa, tengan en cuenta estos comentarios. Hay muchos de ustedes que a lo mejor ya tienen mucha experiencia, entonces déjenlos aquí abajito en los comentarios de que qué show así, yo les recomiendo también esto y lo otro y así todo. Entonces, mientras tomemos más experiencia nosotros, que somos unos simples novatos turistas, no somos viajeros expertos, somos turistas, entonces les vamos a dejar aquí abajo toda la información. Chavos, otra cosa que les recomendamos que no hagan es llegando allá a Europa comprar una SIM card. Y les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, nosotros no compramos la SIM, pero uno de los chavagentes, al mismo de la cartera, a este muchacho le pasó todo. Sí, tuvo que comprarla, le costó carísima. Recuerdo que lo transformamos en pesos mexicanos y fueron como 800 pesos. Y a los 2 días se le acabaron los datos, no le funcionó mucho. Entonces, de verdad que no hagan eso de comprar la SIM allá, porque pues les digo, vivimos esa experiencia que de verdad no sirve. Cuando hemos viajado a Colombia y en Argentina, pues sí nos ha funcionado esa parte, pero si van a viajar a Europa, de verdad que no. Lo que nosotros les recomendamos es lo que nosotros hicimos. Nosotros compramos una eSIM de Holafly y la verdad es que desde que llegamos allá seguimos los pasos que te mandan ahí por correo y todo. Fue muy fácil, muy simple y no tuvimos ninguna complicación. Además de que tiene datos ilimitados, entonces pues pudimos estar comunicados en todo momento sin ningún problema y pues ahí tuvimos que andar pasándole datos a este muchacho porque pues con su SIM nomás no. Sí, entonces es algo muy fácil. Yo la verdad decía, no, es que eso va a estar muy complicado. ¿Cómo que no hay chivas y algo para entrar o algo? ¿Cómo le hace uno? Prácticamente nada más es escanear un QR, seguir las instrucciones, listo y ya, es todo. De verdad es muy muy fácil. Y pues, mucho más económico. Sí, exactamente. Entonces ya saben, aquí les vamos a dejar un código de descuento para que ahí lo aprovechen y pues ya, ahí se ayuden un poquillo para que no se queden sin datos en Europa. Chavos, una última cosa que no es la menos importante, de hecho yo creo que es lo más importante que no deben dejar de hacer, no solamente viajando a Europa, sino a cualquier país, es que de verdad no viajen sin seguro. Oigan, pero es requisito y así, no es que sea un requisito, pero de verdad que esto les puede salvar la vida, sí, la cartera totalmente. Entonces, ojalá y nunca tengan que ocupar un seguro de
viaje cuando estén en otro lugar, en otro país, pero más vale tenerlo que después arrepentirse. Así que nos han dicho, ¿es indispensable? No es indispensable, no es como que si no lo tienes no te van a dejar entrar, pero de verdad que es súper recomendable siempre llevar un seguro de viaje. Sí, entonces también nosotros lo compramos con Civitatis y pues lo podemos comprar por 5 días, por 7 días y algo así. Y también ahí tenemos descuento. No es comercial ni nada, pero pues si algo les puede salir más barato, pues hay que lo aprovechen, Aquí ¿verdad? se los dejamos Sí. en la cajita de información. Entonces, muchas gracias por ver este video. No dejen en saco roto todas estas recomendaciones que les hacemos, porque ya les dijimos, no somos expertos, somos turistas, pero si hay alguien que sepa más experto, ahí nos lo deja aquí abajito en los Sí, comentarios. déjenos aquí saber porque incluso nos sirve a nosotros para cuando vayamos otra vez por allá. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. ¡Ya la bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.